como es Mario Riorda, a quien ya estamos saludando y le agradecemos, por supuesto, estos minutos. Mario, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, qué manera de tener hechos para analizar esta semana. Me imagino que, bueno, habrá sido materia de discusión y debate también entre colegas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí quisiera hacer una corrección. El proceso de crisis, de comunicación de crisis, más allá de que pudiera haberse gestado antes, no sé si corrección o simplemente una especie de recordatorio, arranca el viernes, ¿no? Claro. Arranca el viernes o el jueves a la noche con el lobby mediático y con la euforia de los mercados que de alguna manera intentaron generar la sensación de una victoria prácticamente inexistente en el sentido de que todo apuntaba a un empate, ¿no? Así una victoria mínima. Claro. Que luego tuvo dos hechos desencadenantes, o tres si se quiere, en el mismo domingo, que fue la primera salida, entre comillas, eufórica de Marcos Peña diciendo estamos contentos, hemos hecho una buena elección, luego la demora de los datos y la salida del presidente que certifica su derrota antes de un dato oficial, y tercero, evidentemente, lo peor de la noche, que fue Elisa Carrió dando el primer mensaje público hacia los mercados. Claro. Luego, bueno, lunes y martes ya conocemos, miércoles también, y hoy ya uno pierde la cuenta, ¿no? Sí. Y hoy estamos obviamente a fin de semana enmarcados en un proceso crítico realmente preocupante, ¿no? Cuando uno analiza crisis, el primer elemento, que fíjense que parece chiquito pero no es menor, es reconocer si efectivamente estamos en una crisis, ¿no? No es un tema menor, porque una crisis implica básicamente un parate, un paréntesis gigante a una rutina para atenderla con excepcionalidad. Claro. La crisis es cualquier cosa menos la manutención por inercia de la rutina. Es exactamente lo contrario a eso, ¿sí? Cuando vemos a un gabinete ampliado festejando con ánimo, con euforia electoral, en donde casi diría que no es menor lo de Carrió, pero sí es mayor que todo el gabinete ampliado, con el propio presidente adentro, esté festejando y celebrando las barbaridades democráticas de Carrió, la verdad es que estamos frente a una inercia electoral que no se condice con la necesidad de este parate institucional en el marco de una crisis que debe representar la excepcionalidad precisamente de gestión de la crisis y de la comunicación de la crisis, ¿sí? Entonces, la verdad es que es sumamente crítico. Si uno analiza, por lo tanto, para volver a esta idea, dos hechos fundamentales, que uno, que el epicentro del debate sea si el gobierno termina o no su mandato, Sí. y que el epicentro del debate en lo económico es o una corrida cambiaria, o un default, o en su defecto, una caída abrupta del ingreso promedio de los argentinos y por lo tanto la posibilidad de que aumente la inflación hacia una hiperinflación o inicie un proceso de un deterioro económico producto de que hay una semana prácticamente parada sin intercambios, sin precios, etcétera. La verdad es que estamos en una crisis de una magnitud que probablemente haya que equipararla con el adelantamiento del mandato de Raúl Alfonsín y obviamente con la crisis más violenta que ha tenido la institucionalidad democrática argentina en los últimos tiempos, que es la del 2001. Mario, ¿esta proliferación de medidas que ha salido a anunciar el gobierno es parte de lo mismo? A ver, yo diría que la proliferación de medidas es parte de la excepcionalidad y desde ese punto de vista la celebro, sin juzgar la medida, digo, yo no soy economista y la verdad es que no me gustaría meterme a ese tema, no conozco los efectos, podrá gustarme o no, no conozco los efectos. Escuchaba a un periodista económico quejarse de la contradicción ideológica de un gobierno que había criticado antes a este tipo de medidas y que hoy las toma. Claro. Incluso ayer el propio presidente Macri, en el marco de su discurso, cuando hablaba de la reducción del IVA para los alimentos de la canasta básica, se animó a meter un latiguillo chiquitito en su discurso, que es la primera vez en la historia, como celebrando, ¿no? Sí, claro. La verdad que el nivel de coherencia ideológico, ¿no?, a mí me tiene sin cuidado, es lo de menos. Sobre todo atendiendo a qué. Atendiendo a que una crisis básicamente representa excepcionalidad. Y en la excepcionalidad, si hay o no coherencia, la verdad que es lo de menos. Claro. Lo que importa es si efectivamente atiende a la solución a la clausura de la crisis, ¿sí? Entonces, quisiera ser, aunque insisto, no sé nada de economía, quisiera ser optimista de que efectivamente las medidas paliativas o las medidas del alivio, palabra que sigue apareciendo en los discursos de todos los actores, pudieran ser buenas y además entiendo que son necesarias producto de esta comunicación de crisis. Ahora, ¿qué me preocupa? Dos cosas. Primero, las idas y vueltas, ¿sí?
Las idas y vueltas en donde particularmente cuando tendemos a una de las medidas más impactantes, que fue el congelamiento de las naftas, evidentemente hubo idas y vueltas como ejemplo, pero no es el único caso. Y el otro es la proliferación de vocerías, ¿sí? Lo traduzco al criollo. Sí. La proliferación de vocerías implica básicamente una descoordinación de voces, muchas de ellas sin peso político, que aparecen a cada rato, y que además el gobierno ha entendido que su estilo es salir de a dupla, ¿no? Como si no se la bancase, entre comillas, solo un ministro o ministra, y salen de a dos a cada rato. La pregunta es, ¿cuál es el aporte a la certidumbre, a la tranquilidad del ciudadano promedio, a los mercados, que salga un finocchiaro a hablar? Claro. ¿Sí? Digo, como ejemplo de los tantos que han salido. Bueno, fue el que ratificó el congelamiento de las naftas ayer el ministro de Educación. Exacto, digo, la verdad es que es un sinsentido, porque además, a diferencia de las crisis del sector privado, del sector corporativo, generalmente existe esta idea que ustedes habrán escuchado muchísimo, que es la idea del vocero único. La verdad es que en política, y tratándose de una crisis de semejante magnitud, no hay vocero único que pueda resistir la complejidad de cualquier salida pública, y esto no existe. Sí se necesita orquestación de vocerías. Ahora, la orquestación de vocerías implica que quien salga tenga o autoridad política, la mayor autoridad posible, o competencia técnica. Fíjense que la mayor autoridad, además del presidente, no ha salido, y se llama Marcos Peña. Claro. ¿Sí? Que es además el que está puesto en jaque. La segunda autoridad competente sobre las temáticas que se expresan es el ministro de Economía. No ha salido, y además está en jaque. Y quien sale es el presidente, que tiene una deslegitimación final, total, y que pareciera ser que cada vez que expresa una palabra final, no tiene la contundencia que uno imaginaría en términos de credibilidad que tiene. Claro. Entonces se reproducen otro tipo de voces que además del gabinete son voces informales. La más potente evidentemente es Elisa Carrió, y otras como por ejemplo el propio Pichetto, ¿sí? Que uno no sabe si ya es miembro del gabinete o habla como candidato. Claro. Fíjense que el día lunes quien le pasa el micrófono para responder la pregunta sobre si debía o no ampliarse, haber renuncia al gabinete fue Pichetto. La pregunta es, ¿en carácter de qué habla Pichetto? ¿No? Entonces, estas incongruencias entre vocerías informales sin peso y entre vocerías, formales sin peso y entre vocerías informales con alto peso que marcan la agenda, y alguna agenda peligrosa como la Elisa Carrió, tirando barbaridades como ayer. Yo me quedo con con tres de las gigantes barbaridades de ayer. Una, no nos van a sacar ni muertos. Dos, el dolor, ¿sí?, nos ayuda a bajar la soberbia para gobernar 100 años la República. Y tres, el concepto estigmatizante de decir nuestros amigos, nuestros votantes estaban esquiando. La verdad es que son un sinsentido y son literalmente, casi diría brasa, ¿no?, para una caldera que está ahí, ¿no?, bien prendida, y que pareciera ser que sube la temperatura. Sí, claro, esquiando y el resto aprovechando el verano europeo, dijo, ¿no? Así es. Bueno. Más grave aún. Mario, buen día, Javier te saluda. Te tocó recorrer Latinoamérica con tu trabajo realmente muy bueno que hacías. ¿Desde cuándo la palabra populismo se convirtió en mala, por así decirlo, mala prensa? Porque se la menciona, se la dice casi que automáticamente, y creo que poco conocimiento hay a través de lo que hay detrás del término. A ver, ¿desde cuándo? Bueno, yo creo que desde lo que se llamó el tsunami de las izquierdas, ¿no? Particularmente, yo diría desde el 2001, 2002, particularmente cuando una serie de países empezaron a girar hacia la izquierda o la centroizquierda en sus distintos matices. La realidad también es que no es una palabra que haya tenido sentido solamente en América Latina. El problema del populismo es que, particularmente de modo muy, muy crítico y mucho más agresivo, porque aquí hay versiones del populismo bien entendida, entre comillas, que alguien no dudaría en afirmar como tal. El propio Mujica decía, si populismo implica pensar en los que menos tienen, soy populista. Pareciera ser que no es tan dramático para algunos actores. El problema es que el populismo como condena, por así decirlo, se ratifica en la academia y en el uso político en Europa, y eso expande, y particularmente desde la derecha hacia las izquierdas, y mucho más con el fracaso de algunos gobiernos, específicamente el más notorio es el de Venezuela. Se instala como una especie de karma o mal del que todo el mundo escapa hoy en América Latina. Mario Fernanda lo saluda, buen día. Hola, buen día. Le quería preguntar un poco del otro lado del discurso, la ciudadanía, ¿con qué agotamiento vamos a llegar a un posible noviembre? ¿Nos queda todavía llegar a octubre en esta época de campaña, de crisis?
Y después, si hubiese un balotaje en noviembre, ¿vamos a estar aturdidos de todo esto, de estas idas y vueltas? Bueno, la primera pregunta es, ojalá, y lo digo en sentido más optimista e institucionalista del término, ojalá el de octubre, ya ni siquiera noviembre. Bien. Y no es un tema menor esto que digo. Se intentó minimizar el día domingo a las PASO, pero se les intentó maximizar todo el mes anterior, por parte del oficialismo, digo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, esta idea de que desde el domingo en la propia voz de Carrió agosto no existió, la verdad es que no solo que existió, sino que además generó un hecatombe. Claro. Entonces, la gravedad institucional es realmente manifiesta. Uno podría decir, pero ¿tenemos un presidente electo? No, pero la realidad es que hay un presidente preelecto, por así decirlo, en donde básicamente es difícil revertir esta situación, porque además, mientras más sensación de crisis haya, más afianzamiento o solidez va a tener el votante para correrse al lado o del lado de quien garantice mayor solidez en la toma de decisiones. Fíjense qué interesante. El presidente habló y el dólar subió. Sí. Se manifestó el candidato a presidente ganador el domingo, Alberto Fernández, clavó simbólicamente, perdón por la expresión, clavar el valor del dólar en un valor, y efectivamente no solamente que llegó a ese valor, sino que bajó. Hay un problema en serio de credibilidad y legitimidad, en donde en el marco de una crisis es evidente que el poder formal ya no tiene el poder, y el poder está repartido y compartido, en donde además se mira mucho más al ganador electo o preelecto que al propio presidente. Te quiero preguntar, Mario, por hoy la situación con Brasil. Ayer lo charlamos, pero tweets cruzados, lo que hizo Bolsonaro, algunos ministros. En el medio parecería Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, como conciliador entre supuesta transición en un simposio que va a darse en breve. ¿Es un problema futuro la relación con Brasil en caso de que Fernández sea presidente? ¿Y lo que dijo el propio Fernández también? Sí. Yo creo que el propio Bolsonaro, como su ministro de Economía, son personas con un nivel de polémica que se inscriben en parte de la multilateralidad, o de la diplomacia, la nueva diplomacia, casi diría pirotécnica, ¿no? Que se da en el mundo, en donde, por así decirlo, es un buen alumno de Donald Trump. La pregunta es que Donald Trump, en términos de pirotecnia, ha tirado fuegos artificiales muy potentes, pero en términos de realidad, no ha sido, ¿sí? O no ha ido con la misma intensidad que sus palabras. El propio ministro de Economía de Brasil, con Macri presidente, no con Alberto Fernández ganador de una primaria, con Macri presidente, antes de asumir, lo primero que dijo es que la verdad es que habría que dar de baja el Mercosur. Entonces, me parece que, dicho bien vulgarmente, están intentando marcar la cancha desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de su posición comercial, pero hoy no creo que pase a un conflicto diplomático. De hecho no lo es, en el sentido que Alberto Fernández todavía no es presidente, sino que pasa a una puja que tiene que ver mucho más con las tensiones comerciales que con las tensiones diplomáticas propiamente dichas, ¿sí? Ahora, sí es sorprendente, quizás porque se sienta beneficiado de esto, es que la propia Cancillería Argentina esté absolutamente silenciada respecto a este tipo de intervenciones, que en términos del derecho internacional significa injerencia en los asuntos internos, ¿no? Mario, la última, ¿ya está asumida la derrota por parte del gobierno? ¿Cree que está en una fase de tratar de recomponer? Digo, esto que mencionabas de que para Carrió ahora las PASO no existieron y demás, primero hubo una fase de negación del hecho, ¿no? ¿Entramos ahora en una aceptación del hecho con este paquete de medidas y estas acciones que se están viendo? No, yo creo que todavía forman parte de una negación del hecho y una aceleración del proceso electoral. Y esto es lo preocupante. Cuando uno, vuelvo a insistir, cuando uno tiene una campaña electoral por un lado y una crisis por el otro, yo no tengo ningún tipo de dudas que lo que hay que afirmar, lo que hay que afianzar es la gestión de crisis y no la campaña electoral, y el gobierno tiene una pata en cada terreno. Es realmente preocupante, porque la comunicación de crisis aporta o necesita de certidumbres, y la comunicación electoral es especulación pura, es una apuesta a ver quién gana, ¿sí? Claro. Ambas cosas en una crisis no se puede, o una u otra. Si evidentemente se va por ambas cosas, es evidente que la no gestión de crisis es la que va a primar, no la comunicación de crisis ni la crisis en sí misma. Bien. Mario, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, agradecido yo. Fuerte abrazo. Igualmente, adiós.